¿Alguna vez conociste a una persona tan inteligente que ni él mismo sabía lo listo que era? Tenemos un programa de internado pagado de verano para los de primer y último año de gestión de proyectos de construcción. Hace 5 años tuvimos a una chica que entró al programa en su primer año. Ella era muy pequeña de estatura y muy seria, pero pronto nos dimos cuenta que tenía un gran intelecto. La forma en la que trabajamos es que cada interno pasa 3 semanas en un proyecto diferente, aprendiendo un rol diferente. 3 semanas en el sitio como un interno de superintendencia, 3 semanas con seguridad y 3 semanas con control de calidad. Después de cada periodo recibí una llamada en la que alababan la habilidad de ella de adaptarse e improvisar en cualquier situación. Al final del internado, tuvimos una calificación excelente de su desempeño y basados en eso tomamos la decisión de ofrecerle un puesto el siguiente verano. Cada una de las calificaciones que le daban en cada internado venían con una nota que decía, contrátenla ahora. Entonces le ofrecimos un puesto de trabajo a medio tiempo durante todo su último año y un reembolso de su colegiatura. Esta chica nos sigue impresionando todos los días. Tiene 25 años y gana muy bien y domina cualquier proyecto que se le asigne. Si ella no lo sabe todavía, el día de mañana será una experta. Puedo verla teniendo mi puesto algún día, director de operaciones. Yo soy abogado penalista. Tuve un cliente una vez que era un vendedor de sustancias de perfil bajo y traficante de armas. La mayoría de los tipos de calle tienen un tipo de inteligencia que no se mezcla bien con el mundo profesional. Muchos de mis clientes piden leer el caso, pero solo he conocido uno que puede leerlo, digerirlo y discutirlo inteligentemente conmigo. Él investigaba por sí mismo desde la cárcel, cosa que no es poco común, pero este tipo lo hacía bien y me mandaba casos relevantes que ayudaban con el suyo. Y cuando le explicaba por qué unos no nos eran útiles, él lo entendía, preguntaba cosas relevantes y usaba esa información para seguir buscando. Hay muchos presos que se creen a sí mismos abogados de la cárcel, pero este chico es el único que es lo suficientemente inteligente para hacerlo. Pienso mucho en él y me pregunto qué hubiera sido de su vida si él hubiera tenido en su infancia las mismas oportunidades que yo tuve. Yo enseño álgebra a presos y el número de tipos que me dijeron que eran muy estúpidos para aprender matemáticas cuando en realidad podían hacer ecuaciones completas en su cabeza eran demasiados. Me gustaría conocer a los maestros de primaria que les dijeron que eran muy tontos y darles una patada. Esa gente que son maestros excelentes sin ser maestros en realidad. Siempre he pensado que la gente que le puede enseñar a otros son increíblemente inteligentes porque entienden las cosas tan bien que pueden enseñárselas a otros de una forma sencilla. Un tipo con el que trabajaba era un excelente maestro de todo lo relacionado con la pintura. Él tenía una gran pasión por eso y se notaba en la forma en la que lo enseñaba y demostraba de lo que estaba hablando. Él tenía algunos problemas mentales que le impidieron hacer cosas grandes y la gente creía que era tonto. Pero no lo era y por más que se lo decíamos no se lo creía. Mi papá creció creyendo que era tonto y que nunca lograría nada. Sus maestros lo odiaban y la primera vez que fue a la universidad lo expulsaron. Cuando yo inicié la universidad, mi mamá finalmente lo convenció de que lo intente otra vez. A menudo le dicen que este es por volver a la escuela, pero él habla 6 idiomas diferentes fluidamente, siempre tiene datos históricos interesantes que siempre que vemos una película le pone pausa al menos 4 veces para contarlo, además recuerda muchas frases de libros. Él creció en la Hungría comunista y en el este de Alemania y desde entonces ha escalado montañas y ha buceado en el Atlántico entre otras muchas aventuras. No importa cuál sea la plática, él tiene algo que decir. Es el papá más genial, pero desde que tengo memoria mi familia ha batallado financieramente ya que él batalla para encontrar un trabajo que pague bien. Me hace muy feliz que él por fin esté alcanzando todo su potencial a sus 51 años y estamos muy orgullosos de él. Él sueña con ser un maestro algún día y será el mejor maestro que sus estudiantes puedan tener. Yo tenía un chico en mi clase que nunca se tomaba nada en serio, se saltaba las clases, llevaba bebidas a la clase y hacía muchas otras cosas. Pero ese chico entendía cualquier cosa cuando ponía atención. Las entendía muy fácil mientras otros batallaban para entender lo que sea que estuviera enseñando ese día. Me pone un poco triste porque él siempre fue problemático, pero en el fondo yo sabía que era muy inteligente y capaz. Solo que él nunca decidió enfocarse o generalmente no le importaba. Pienso que se involucró con la compañía equivocada desde muy joven. En mi universidad teníamos un chico que siempre alardeaba que nunca estaba sobrio. Se saltaba las clases regularmente y no le importaba nada en general, pero obtenía calificaciones perfectas en cada examen. Estoy seguro que él sabía que era inteligente, solo que no sabía qué hacer con su inteligencia. Eventualmente, dejó de beber, terminó sobresaliendo y se graduó antes. Lo último que supe es que vive feliz en su cabaña en el bosque.
un antiguo compañero de trabajo. Él vino a Alemania como refugiado cuando era adolescente, tuvo problemas en la escuela por las barreras del lenguaje, el poco apoyo y una situación familiar difícil. Luego estuvo desempleado y el gobierno le consiguió un trabajo en la empresa de seguridad donde yo trabajaba en ese entonces. Cuando él estuvo en mi equipo durante un evento, yo le enseñé lo que tenía que hacer. El evento duró por 10 noches consecutivas y enfrentamos diferentes retos que eran parte del trabajo. A cada rato él tenía una idea brillante para resolver un problema en particular. Durante el siguiente año yo lo procuraba en mi equipo siempre que podía, lo entrené y cuando yo me fui de la empresa él tomó mi puesto como líder de equipo. Cuando yo estaba en la universidad, me inscribí en un proyecto en el que íbamos a las prisiones a tomar clases de criminología con los presos a quienes llamábamos los estudiantes internos. No les enseñábamos ni los estudiábamos a ellos, todos estábamos aprendiendo juntos. Había un tipo que era un genio. Él tenía una forma de describir un fenómeno del que se dio cuenta y el cual analizó sin darse cuenta que era una teoría que en realidad existía. Nosotros la conocíamos porque la estudiamos en la escuela, pero a él solo se le ocurrió. Él hablaba de ella como si se le hubiera ocurrido mientras se duchaba. Era extraordinario. Él también era un poco inestable y tendía a estallar en ira, principalmente hacia sí mismo. Parecía frustrarse muy fácil si no podía entender o explicar algo perfectamente, y un día él dejó de presentarse. Hablé con uno de los guardias y me dijo que él pensaba que era muy tonto para la clase. Él estaba convencido de que nosotros éramos más inteligentes que él y que no podría seguirnos el paso. No sé si lo hicieron, pero le pedimos a sus compañeros y a los guardias que le dijeran que nos encantaba estudiar a su lado y que eran muy interesantes sus opiniones en la clase. Y solo para aclarar, no me refiero a que él era inteligente para ser alguien que está en prisión. Él era un genio. Todos lo sabían excepto él. Mi mamá. Ella fue criada en una familia pobre y tóxica y dejó la escuela para huir de ellos. Incluso ahora ella dice que no tiene educación, cosa que es cierta, pero no es tonta. Ella crió a un montón de nosotros sin mucho dinero y siempre fue ingeniosa y se las arregló para salir adelante. Ella podía hacer matemáticas algo complicadas en su cabeza, hacía mucha investigación antes de comprar cosas caras, me enviaba capturas de pantalla de correos estafa y me explicaba por qué sabía que eran estafas. Ahora ella tiene 78 años y siempre le ha entendido a la nueva tecnología. No tenía problemas para usar su teléfono o su computadora, incluso le ayudaba a sus vecinos a usar los suyos. Ella sigue viviendo en la misma zona pobre donde crecimos y siempre está ayudando a sus vecinos en lo que sea. Me pregunto qué hubiera logrado ella si hubiera tenido las oportunidades que se aseguró que nosotros tuviéramos. Mi papá. Él es disléxico y se crió en el sistema educativo de los 70 que no le ayudó mucho. Él dejó la escuela a los 15 y siempre está diciendo que es tonto y eso me molesta mucho. Nunca nos cree cuando le decimos que no lo es. Yo, mi mamá y mi hermana tenemos educación por encima de universidad y él es más inteligente que cualquiera de nosotros. Es elocuente, pero a veces pronuncia mal algunas palabras nuevas que escuchó en otro acento. Él ve documentales de historia y nos cuenta cómo ese documental se conecta con el que vio años atrás. Una vez él me llevó a la universidad que estaba a 3 horas de distancia usando una ruta que él había conducido en el sentido opuesto sin ver el mapa. Desearía que él se pudiera ver a sí mismo tan inteligente como lo es. Él dio un discurso en mi boda. Yo estaba preocupado de pedirle que lo hiciera porque no sabía cómo lo tomaría y no quería presionarlo. Pero él estaba dispuesto a hacerlo y tenía todo el discurso escrito, se lo aprendió de memoria y fue el discurso más convencido y bien hecho que he escuchado. Si le das una tarjeta de cumpleaños con más de 2 palabras en ella se molesta, pero puede dar un discurso completo sin problemas. Mi esposa es muy inteligente. Puede comprender cosas espaciales complejas y pensar en problemas mecánicos en formas en las que yo no podría. Es genial con las computadoras, en reconocer patrones y pensando creativamente en cómo resolver problemas. Abandonó la prepa y probablemente su nivel de lectura es de 5º grado debido a su dislexia y discalculia que nunca se trató. Yo soy físico y trabajo con mucha gente con mucha menos habilidad de procesamiento natural que la que tiene mi esposa. Yo soy voluntario en un campamento de verano de matemáticas enfocado en niños a los que les gustan. La mayoría de los niños que van son los típicos que les va bien en la escuela y sus calificaciones los respaldan. Pero frecuentemente los padres de algún chico lo inscriben y nos dicen que a él no le va muy bien en la escuela en general o en matemáticas en particular, pero que les gusta resolver cosas relacionadas a las matemáticas. Eso está genial porque eso es lo que nosotros pedimos. Muy a menudo estos chicos tienen soluciones brillantes porque ven los problemas desde un ángulo diferente que la mayoría.
Son inteligentes pero no en la forma que se demuestra en el sistema educativo típico. Pasa lo mismo a nivel social. Hace unos años recibimos a un chico que sus padres nos advirtieron que su hijo tenía problemas para hacer amigos o para socializar en general. En el primer día del campamento, el chico tomó un tablero de ajedrez y se fue a jugar contra sí mismo. Eso está bien, pero no fue mucho después que otro chico fue con él y le preguntó si podía jugar y terminaron siendo inseparables el resto del campamento. El chico que tenía dificultades para hacer amigos, hizo un mejor amigo más rápido que todos los demás. Solo tuvo que estar en el ambiente correcto. En mi primer año de la universidad me senté enseguida de una chica tímida que nunca se vio a sí misma como inteligente mientras todos los demás eran muy ruidosos sobre lo que sabían y actuaban como si fueran los mejores de la clase, cuando en realidad no lo eran. Ella nunca presumió sus conocimientos. Nos acabamos de graduar y a ella le dieron un premio por su tesis y fue la número 1 de 400 estudiantes. Pero les apuesto que ella no se sigue viendo como alguien especialmente inteligente. Mi abuelo dejó la escuela cuando tenía 12, él es disléxico pero en sus tiempos eso no era algo reconocido. Él tiene un don con los animales, siempre sabe cuando algo está mal. Puede arreglar lo que sea, es un lector prolífico y la gente lo adora. Es la persona más servicial que nunca conocerás y literalmente ayuda a todos. Yo trabajo en una maquila por lo que nos llega mucha gente sin educación. Hay mucha gente ahí afuera que son inteligentes pero por varias razones las escuelas públicas no lo vieron. Ellos pueden ser analfabetas o difícilmente pueden juntar dos palabras coherentemente, pero resuelven problemas maravillosamente o siempre tienen ideas brillantes o se la llevan hablando de cosas útiles en vez de hablar de otras personas o fiestas. Por el contrario, yo trabajo en el ámbito profesional ganando buen dinero y conozco a muchos colegas que tienen educación pero son muy tontos. Yo conocí a un tipo muy inteligente con la habilidad de ser extremadamente manipulador y él no tenía ni idea. Él siempre obtenía buenas notas en la escuela, a menudo sin estudiar mucho. Lo que era más impresionante era su habilidad para leer el lenguaje corporal de la gente, los cambios en sus tonos de voz y microexpresiones. A menudo él sabía qué emociones estaba sintiendo a alguien y cómo proceder. El tipo era un maestro en la comunicación sutil tales como reflejo y enmarcar conversaciones para el ser quien domine. Él era capaz de usar su inteligencia social para conseguir chicas, pero también la usaba para lograr que la gente hiciera lo que él quisiera. Uno de los ejemplos más claros de manipulación es cuando convenció a su amigo de que termine con su novia de mucho tiempo. Ella era algo molesta por lo que él, sutilmente, empezó a deslizar sugerencias emocionales y lógicas siempre que venía a su amigo en un momento de vulnerabilidad emocional. Dentro de una semana, su amigo terminó esa relación. Yo creo que algunas personas solo escogen una vida más simple a pesar de su inteligencia. Yo trabajé en un hospital como camillero por unos años cuando era joven y uno de mis compañeros era brillante. Él revisaba los periódicos en sus descansos y luego daba un discurso de izquierda como si fuera el líder de algún sindicato de los 70. Su conocimiento político era increíble. Él fácilmente pudo ser miembro del parlamento pero era feliz siendo camillero.